Bueno, empezamos oficialmente esta actividad en la Asociación Psicoanalítica, especial porque reúne a 3 departamentos, ¿sí? Entre ellos el de Psicoanálisis y Sociedad, Psicoanálisis de Psicosis y Joan Rivière y el Centro Racker. Vamos a tener un orador por cada uno de ellos. El tema es revisando la neutralidad en la clínica psicoanalítica. Revisitando. La revisamos también. Revisitando. Muy bien. Tendremos 3 oradoras. Pavel Prisevich, por un lado, por Psicoanálisis y Sociedad. Alejandra Gómez por Psicosis. Y Adrián Besucho, que lo va a hacer a través de los medios. Ahora me gusta que ya lo sé por acá. En la época actual. Virtual y presencial. Primero le voy a pedir un poquito de silencio. Después le voy a pedir disculpas, estoy un poco oxidado. Hace 2 años y medio me hago APA, así que estoy muy contento de estar con amigos y colegas, pero bueno, yo estoy muy canchero. Bien, el tema este me parece que voy a hacer una primera introducción. Casualmente me entero de que ha habido un premio referido a este tema de una, por lo menos de las participantes de ese trabajo hasta acá, y le pido que se pueda hacer una mínima reseña porque merece una felicitación especial, y te pido, más bien, si nos explicas brevemente. ¿Repetís el título? Sí, revisitando, perdón, la neutralidad en la clínica psicoanalítica. Sí, bueno, yo voy a hablar primero sobre el premio de Psicoanálisis y Libertad, otorgado al grupo de investigación sobre neutralidad que coordina los doctores Néstor Karlinsky, Rubén Zuckerfeld y Raquel Sonis, y que nos tiene como integrantes también Alcira Baldín, Susana Voz, Olga Cartañá, Marita Cayopán, Juan Falcone, Roberto Frigerio, Nita Rodríguez Rafaeli y quien les habla, Mabel Prisevich Giovanni. Bueno, yo voy a leer un brevísimo resumen sobre el trabajo para que tengamos una idea de qué se trata. El título tiene Crisis sociales y neutralidades, el problema de los negacionismos. Se plantea que uno de los problemas principales de la clínica psicoanalítica ha sido su relación con la realidad sociopolítica y sus diferentes crisis en Latinoamérica. El objetivo de este trabajo fue estudiar los distintos aspectos de la neutralidad en relación con las condiciones sociopolíticas y su influencia en el campo psicoanalítico. En particular, en el ámbito latinoamericano, contexto con un importante desarrollo institucional del psicoanálisis. Se diferencia el trauma social de otras situaciones, entre comillas, traumáticas, en su efecto sobre la neutralidad. Se presenta un estudio preliminar de las respuestas anónimas de 50 psicoanalistas a una encuesta donde se formulaban preguntas sobre distintos aspectos de la noción de neutralidad y opiniones sobre una viñeta clínica. Sus resultados evidenciaron los aspectos imposibles y posibles de mantener la neutralidad, diferenciando intervenciones de sentimientos contratransferenciales. Se señala que la realidad social influye en la neutralidad, pero esta permanecía como un concepto casi imposible de cumplir, escondido en la intimidad de los consultorios, sin ser llevada a la discusión teórica y clínica. Bueno, menciono que además se cita ya una carta de Ernest Jones a Freud en la que hablaba precisamente de este problema, que los analistas eran demasiado dóciles y se habían tomado muy al pie de la letra lo que él señalaba. El propósito fue problematizar la noción de neutralidad, en especial en su vertiente sociopolítica, y se encontró en el marco de la investigación preliminar con que el 85% de los analistas encuestados
estuvo de acuerdo con la definición de Laplanche y Pontalis de neutralidad, y el 90% consideró este concepto como fundamental. Docilidad o sometimiento. Bueno, brevemente, para no seguir, quería leer un párrafo, creemos que la valoración de la vida exterior, entre comillas, del paciente y del analista, y por ende de la realidad social, ha sido uno de los ejes centrales para problematizar la noción de neutralidad, que a nuestro entender permanecía como un concepto casi imposible de cumplir, pero escondido en la intimidad de los consultorios, sin ser llevada a la discusión teórica y clínica. Y como correlato de dicho ocultamiento, facilitando tanto la sensación de transgresión vergonzante de una importante intervención terapéutica como el enmascaramiento de manipulaciones de dudosa ética. Esto en cuanto al trabajo que presentamos con el grupo de investigación. Felicitaciones, gracias por el resumen. Felicitaciones a todos los compañeros que deben estar por Un texto extra por ahora. Pero bueno, y ahora, si están de acuerdo, empezamos con Mabel. Sí, ¿cómo no? ¿Por dónde vamos? ¿Tarea? Bien. Sí, adelante. Sí. Bueno, Entonces, Alejandra Gómez, por el departamento de psicología. ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me gusta estar acá. micrófono. Qué interesante el trabajo que presentaron, Mabel, felicitaciones. Qué vara alta para hablar después de esto. Sí, la verdad que sí, para mí también. Qué vara alta. Bueno, voy a hacer lo que puedo. Yo lo que elegí hacer es un recorrido. ¿Cuántos minutos tengo? 10. Bueno, no importa. Estamos en mitad del recorrido. Sí, no es poco, pero no importa. Hice un recorrido un poco desde Freud a nosotros, que me pareció interesante, como para ver, partir de qué es lo que se dice de neutralidad, ¿no? Qué es lo que planteaba Freud, que en realidad no usó nunca la palabra neutralidad como tal, por lo menos en el tomo 24 no está. Y aparentemente neutralidad como tal lo dice Anna Freud en el año 30 y pico. Ahora les digo bien que lo leo. Bueno, entonces hablar de neutralidad es un tema, como ha dicho recién Mabel, controvertido y que nos lleva a un debate permanente, desde Freud hasta nuestros días. Cuando decimos que el analista debe ser neutral, nos referimos a que no debe manifestar ni imponer en la vida valores religiosos, morales, sociales, políticos, digamos, vale la pena incluirlo, ¿no? Sus ideales y no dar consejos. Tampoco, con respecto a las manifestaciones transferenciales, no entrar en el juego del paciente, no responder a esa demanda. La neuralidad está referida, bueno, acá esto tiene que ver mucho con lo que plantea Laplanche, ¿no? Está referida al analista en tanto función, no tanto como persona, pero la separación siempre trae aparejados dilemas y límites muchas veces borrosos. También nos interrogamos si tiene que ser absoluta, relativa, en qué casos discriminar, por ejemplo, teniendo en cuenta, y acá los cambios en las presentaciones clínicas, la gravedad, acá releo que mi colega está hablando sobre las patologías graves y yo estoy en el departamento de psicosis, y en el territorio que desarrollamos nuestra práctica, porque el psicoanálisis salió del consultorio hace muchos años, en instituciones, en hospitales, en cárceles. Entonces, es interesante. Bien. La actitud del analista se enmarca entonces instalando un encuadre necesario, regla fundamental, asociación libre, regla de abstinencia y atención flotante. Ahora, ¿en dónde lo dice Freud todo esto? Según Ormat, en un trabajo que presentó en la Facultad de Psicología en 2004, había 4 dimensiones centrales en la obra freudiana, que es la ausencia, ¿cómo rastrear? Ausencia de ideales, ausencia de finalidad educativa, que esto también es para ponerlo en el margen, necesidad de atención flotante y regla fundamental, y evitar la sugestión. Esto es un tema. Bueno, ¿en dónde dice Freud no imponer ideales? En el 27, en donde dice que hay que respetar la especificidad del paciente, no remodelarlo según intereses personales y ahorrarse consejos. En el 19, en donde dice nos negamos, a plasmar el destino e imponer nuestros ideales.
en donde habla de no actividad pedagógica, bueno, por lo menos lo que yo pude rastrear, ¿no? En el año 12, que es Consejos al Médico, en donde dice la actividad pedagógica es inadecuada como terapéutica, no debemos educar al enfermo para que se asemeje a nosotros, sería un acto de violencia, dice Freud, y que el psicoanálisis no es consejo ni guía, evitamos dentro de lo posible semejante papel de mentores y dejamos que el enfermo adopte sus decisiones de manera autónoma. Bueno, necesidad de atención flotante, regla fundamental, no querer fijarse en nada particular, que libremente el paciente hable, no poner nuestras expectativas ni inclinaciones, esto lo dice en el 12, dejar el azar, ¿no? Como que surja un poco azarosamente la temática del paciente. Bien, y en relación a la neutralidad y la sugestión, Freud es tajante, dice, la psicología de la conciencia sugestiva no ayuda a descubrir el inconsciente del enfermo, lo inhabilita aún más para superar sus resistencias. Y acá dice algo interesante, porque habla de la técnica tomando lo de la Inchi, la vía del Porri y del Levare. Pero digo que es interesante porque después esta misma metáfora se toma para hablar de los pacientes graves, ¿no? Cómo intervenir, en donde Freud decía que la vía del Levare tenía que ver, la vía del Porri a la pintura, en donde se depositan pedazos o fragmentos de pintura y que entonces se emparcharía, y la vía del Levare tenía que ver con la escultura y con hacer salir en la escultura en este caso lo conflictivo, lo inconsciente, y que el psicoanálisis va por ahí. Nosotros diríamos ahora de pacientes neuróticos, porque muchos años después se utiliza esta metáfora del Levare y del Porri en pacientes deficitarios, en donde hay que prestarle preconsciente, poner palabras y armar. Bueno, estoy un poco apurada. Bueno, nada. Bueno, tampoco hay que abreviar el tratamiento, y ahí entonces se pelea con Rank. Y a mí me gustó, tomé varios autores, pero hay un artículo de Eisic en donde, en Aperturas, que no es nuevo, es del 2002, pero él dice que hay como 3 momentos en la historia del vínculo transferencial y de la neutralidad. Uno es el que plantea Freud, llegar a la objetividad. Analista, pantalla, analiza al paciente. Después aparece el concepto de la contratransferencia, lo que pasa en la mente del analista, lo que introduce Heyman, lo que introduce Racker, de tal manera que aparecen las reacciones emocionales del analista que, bueno, Freud habla de contratransferencia, en realidad lo plantea como obstáculo, porque la pregunta sería, ¿es obstáculo o es instrumento? Freud lo plantea como obstáculo que iría al autoanálisis o al didáctico más adelante. Entonces acá el ideal parece ser la observación de la subjetividad paciente-analista. El Racker discrimina, habla de la disociación interna que capacita al analista para tomarse a sí mismo con objeto de observación, ¿no? Y ese análisis continuo que también le permite ser relativamente objetivo. Y el tercer movimiento, y acá empieza a salir la raíz de la crítica a la neutralidad, tiene que ver con el concepto de campo de los Banerjee. Entonces ahí hay un concepto, hay una creación específica en esa dupla, fantasías inconscientes que deben ser identificadas por el trabajo en colocación de ambas. Entonces acá el ideal es el reconocimiento y búsqueda de significados emergentes de la situación intersubjetiva de ese par analítico. Bueno, otra cosa interesante que aparece en este artículo es que Freud no era tan neutral con los pacientes. Lo sabemos. Que lo cuente el hombre de los lobos. Que lo cuente el hombre de los lobos, de Jean Rivière cuando decía, bueno, en una primera entrevista, bueno, yo ya sé que tiene madre y padre, como diciendo, vayamos a los bifes, hablemos de Plankton, que dice que le regala una colección de libros de obras completas, bueno, es decir, Freud no era tan neutral.
Bueno, Rennick dice que la subjetividad del analista es parte inherente y irreductible del proceso analítico, ejerciendo una continua influencia sobre el mismo y sobre todo lo que el analista piensa y hace, aun cuando crea que está siendo neutral. Que los peligros de sostener la neutralidad es no darse cuenta que no hay neutralidad, ¿no? Es imposible monitorizar y controlar la subjetividad del analista. Concluye Gizig, el estado, digo esto y después vemos si seguimos, el estado mental del analista en el encuadre oscila entre momentos de mayor o menor objetividad y subjetividad, lo que le permite desempeñar una función recorriendo una cierta posible neutralidad. Creo que ya dejo acá porque tengo otros autores, pero esto de cierto posible, ir tratando de autoobservarse para la neutralidad, me parece que aún en los críticos es lo que se sostiene, ¿no? Hay autores que directamente dicen, sobre todo los relacionales, que no existen, pero me parece que estoy entendiendo. ¿Cierro? Bueno, a ver, ¿qué dijo? Esto me gustó de Eduardo Breyer, que estudió mucho neutralidad, sí, uso desde el año 87 que estudia neutralidad, pero una de sus definiciones, después de toda la investigación en el año 2014, dice que él adhiere a la idea de una neutralidad benévola, es decir, el analista tiene que ser cordial, amable, respetuoso con el paciente, claramente comprometido con su labor terapéutica. Y dice, tomando los aportes freudianos, tomando distancia de posturas sumamente críticas, Owen, por ejemplo, ¿no? Dice que es un riesgo a la neutralidad, no basta con la labor interpretativa, sino que hay algunos pacientes en donde siempre falta algo más, como que hay algo meditado, pensado, para hacer con algunos pacientes graves. Quería hablar del departamento y los pacientes, pero... Te agradezco y nos va a dar la posibilidad de charlar un poquito más. Seguimos ahora sí con Mabel. Y yo antes de leerlo quería hacer... El micrófono, Manuel. Sí, yo antes de leerlo quería mencionar a propósito de lo que dijo recién Ale respecto de las traducciones, ¿no? Es todo un tema para nosotros porque ha sido escrito en alemán. Y el idioma alemán es muy específico, hasta incluso para eludir gestos, se dice toch, para negar algo con énfasis, aunque uno tenga la cara de jugador de póker. O sea, y cuando se tradujo al inglés, o sea, cuando se hizo Ballesteros, después van cambiando. Freud efectivamente no lo ha usado. Y por ejemplo, no aparece neutralidad en alemán, que se dice Neutralität, en realidad, eso no aparece. Neutral, por ejemplo, se dice unparteiisch. O sea que hay diferentes variaciones que abarcan por ahí los distintos significados que podría implicar la neutralidad, pero qué lío. Y además, otro problema que tenemos nosotros, yo cito siempre un ejemplo porque sabía mucho de esto, Elsa del Valle, y Silvia Reifer contó que lo último que vio de Elsa fue que la vio trabajando sobre símbolos y que ella decía, y no lo llegó a escribir, por supuesto, nos dejó antes, pero dijo que el concepto de símbolo, usábamos la misma palabra, pero no el concepto, y el concepto que usábamos algunos y usaba Lacan, por ejemplo, era totalmente distinto, entonces que nunca nos íbamos a poner de acuerdo. Entonces, esto yo le llamé siempre la Torre de Babel. Una vez lo comenté hace mucho que lo vengo discutiendo, inclusive en el doctorado para los alumnos, lo he hablado bastante, porque tenemos ese problema nosotros con el tema de los conceptos y la utilización. Tenemos esos dos, las traducciones y que no tienen los mismos significados y no usamos lo mismo. Creemos que estamos diciendo a veces lo mismo y no es lo mismo. Esos dos problemas yo siempre los señalo porque creo que así estamos en problemas. Revisitar el concepto de neutralidad en nuestro tiempo, resulta no solo pertinente, sino sobre todo necesario, ya que su origen hace más de 100 años
nos obliga a replantear la tarea psicoanalítica actual, que se ve enfrentada a subjetividades muy diferentes a las que tratara Freud. En mi paso por los seminarios de APA, pude aprender que había modificaciones en su utilización, por ejemplo en cuanto a los pacientes borderline, en situaciones puntuales y o sociales, etc. Y es bueno recordar que el mismo Freud aludía sobre la iniciación del tratamiento, los nuevos consejos sobre la técnica del psicoanálisis de 1913, a su innecesaria obligatoriedad y sobre todo advertía de evitar una mecanización de la técnica y la robotización del analista. Para ello señalaba la posibilidad de error siguiendo la regla y a veces el éxito con procedimientos erróneos. Esta salvedad confirma la idea de evitar el fundamentalismo en la utilización de la neutralidad analítica ya en ese su tiempo, por lo que da lugar a un replanteo también para el nuestro. Todo esto, sin embargo, no evitó el uso indiscriminado del concepto y confusiones que todos hemos conocido con aseveraciones de alto contenido superyoico, como si se tratara de cuestiones religiosas que ameritaran castigo. Se pretendió así un analista sin subjetividad, absolutamente objetivo frente a sus pacientes, lo cual no solo contradice el conocimiento científico mismo, donde aún en las ciencias experimentales se busca disminuir, pero no negar la incidencia de subjetividad en la investigación, sino que precisamente en las ciencias sociales, en psicología y específicamente el psicoanálisis, la subjetividad juega un papel central, aún no considerando la contratransferencia, como hay algunas líneas que no la consideran. Por eso se confundió muchas veces a la neutralidad con frialdad, rigidez, mudez, acartonamiento, que nos advierte más de problemas no resueltos del analista que de una buena aplicación de la neutralidad. La primera pregunta, ¿se puede evitar esto? Entiendo que no, ya que siempre y en todas las disciplinas hubo y habrá personas que a falta de una concienzuda formación compensen con exageraciones fundamentalistas, sobre todo en la nuestra, que además de conocimiento teórico, exige un análisis didáctico que involucra nuestra subjetividad y no todos logran profundizar tanto en ella. El problema no es si se podrán evitar los excesos en el uso del concepto de neutralidad, tanto en su aplicación automatizada como en un todo vale, sino que las instituciones psicoanalíticas revisiten su esencia, su aplicación a la luz de los nuevos tiempos y la transmitan nuevamente. Un buen comienzo sería preguntarnos por qué Freud hizo hincapié en su utilización y resulta que era necesario, entre otras cosas, para eludir la banalización de un tratamiento novedoso basado en la asociación libre, la atención flotante, la interpretación, que fácilmente podría dar argumento a sus detractores para presentarlo como una charla cualquiera, sin más reglas que divagar y decir cualquier cosa. Hoy no parece ser necesario por este motivo, ya que pululan muchas terapias alternativas que pueden ser reducidas a este tipo de calificativos, y el psicoanálisis ya reconocido como el de mayor solidez teórica y encuadre. Pero lo que persiste como motivo central es el punto de proteger a los analistas y al paciente de desviarse involuntariamente de su meta, hacer consciente lo inconsciente y evitar el adoctrinamiento por parte del analista, el todo vale o cualquier otra tentación posible. Y creo que en esto coincidimos todos. La neutralidad tiene una importancia fundamental en cuanto a proteger al paciente de los a priori del analista, de sus prejuicios, juicios de valor, adoctrinamiento. La realidad actual nos interpela y tal vez los deslizamientos del uso de la neutralidad hacia uno u otro lado pueden estar más presentes que nunca, porque nunca como hasta ahora nos vimos obligados a repensarla tanto. Mi investigación sobre damnificados directos de desaparición forzada de personas durante la década del 70 arrojó resultados, por ejemplo, de una neutralidad imposible de aplicar, ya que el paciente necesitaba la seguridad de un analista que comulgara en algo, al menos con su ideología, y sobre todo le creyera, ya que la desaparición forzada de personas ni siquiera fue reconocida como tal durante bastante tiempo. Actualmente nos bombardea la situación social pauperizada
en estado de alerta permanente, como vimos en estos días. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con esta grieta exacerbada? Porque en realidad hay grieta en Argentina desde el 25 de mayo de 1810, pero hoy invade los tratamientos. Para muchos analistas sería tema intocable, olvidando así que en cualquier vía de expresión intelectual o ideológica se ocultan profundos contenidos inconscientes. Entiendo que limitar, adoctrinar, imponer, no nos exime de tratarlos como cualquier otro material traído por el paciente. Al decir de Ostroff, en 1980, la neutralidad absoluta es un mito, pero según entiendo, él se refería al uso literal del concepto que manejaban muchos psicoanalistas, por eso hablaba de grados. Es allí donde es urgente conceptualizar, es decir, reformular qué es neutralidad en psicoanálisis hoy, pues su sentido literal confunde y ha confundido mucho. Entiendo que no alcanza con hablar de grados, tampoco de ideal a perseguir como aspiración legítima o apelar solo a la singularidad de cada caso. Todo esto sigue dejando lagunas fácilmente rellenables que una revisión profunda en función de la clínica actual podría, si no evitar, al menos disminuir, ya que de lo contrario las patologías actuales y la situación social presente pueden complicar no solo la neutralidad, sino también el psicoanálisis mismo. Gracias. Muy bueno. Gracias, Mabel. Vamos ahora a Adrián de Sucho, doctor, por el Centro Raquel. Gracias. Ya por Zoom, por favor. Bueno. Vamos por los dos canales. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación también. Este tema tan importante, que al menos yo lo tengo en mente casi constantemente con los pacientes que atiendo, porque en los pacientes graves, yo trabajo en el Hospital Borda, en la sala de internación de agudos, y en el consultorio con los pacientes que vienen de la clínica actual. Yo soy psiquiatra y recibo muchos pacientes medicados o que reciben medicación y además requieren un tratamiento psicoanalítico. Entonces, para referirme al tema que yo elegí, que es la neutralidad en pacientes graves, primero voy a situarme conceptualmente en qué es para mí un borderline o un psicótico desde el psicoanálisis. En el caso del borderline pensamos un paciente que maneja mecanismos primitivos de defensa, un paciente que no ha tenido un acceso adecuado a la represión, por lo tanto se maneja en el grado de la disociación y de la disociación primitiva, en muchos casos que está muy cercana a la decisión, de la decisión primitiva, un paciente que en la escena primaria tiene dos objetos, no tres, que no ha accedido a una escena primaria integrada, por lo tanto no tiene un acceso a la genitalidad madura y va a permanecer fijado en algún punto entre la etapa genital y la etapa oral. Este punto va a estar dado por las diferentes frustraciones y los traumas, que a veces son crónicos y acumulativos, y que por lo tanto va a permitir que el paciente manifieste síntomas que tienen que ver con la impulsividad, que tienen que ver con la agresión y que tienen que ver principalmente con el control de ese único objeto que tiene la escena primaria y que se niega a perder. A partir de ahí vamos a ver un paciente que constantemente nos va a desafiar en la neutralidad para que nosotros la abandonemos, porque justamente él siente que la neutralidad va a ser algo que no lo va a ayudar, no es lo que viene a buscar. Entonces nosotros como analistas vamos a cabalgar en el medio de esos dos polos de la disociación que el paciente va a manejar en su pensamiento, en su conducta y en sus afectos. Le voy a pedir a Guillermo si podemos proyectar el diagrama que tiene los círculos. Ustedes discúlpenme, pero como yo pensaba que vamos a estar en las butacas, ahí vamos a tener una pantalla para que yo pueda compartir con ustedes la imagen. En este caso lo van a ver por Zoom. En este gráfico que presentamos hace mucho. Ahora por YouTube. En este gráfico
que presentamos hace mucho tiempo con el espacio Fairbairn en varios congresos, con un compañero que está acá cerca mío, que es Luis Howard, y en aquel momento el doctor Basili. Vemos que hay varios círculos que grafican lo que es la disociación en el paciente borderline. Los dos polos pueden ser la libido y la agresión, eros tánatos, la reparación o la destrucción, la prosoplasia y la anaplasia, el orden y el desorden, el amor y el odio, y la agresión innata y adquirida. Estos polos de la disociación los vamos a ver constantemente en la sesión, en la transferencia y en la contratransferencia. En cuanto a la prosoplasia y la anaplasia, son dos términos que provienen de la medicina, de la anatomía patológica, y dan cuenta de los fenómenos de regresión y de progresión. El paciente borderline se va a quedar en algún punto de su evolución, en su desarrollo evolutivo, y por lo tanto va a tratar de progresar a la ambivalencia, a la cual difícilmente va a llegar, tal vez nunca. Se va a quedar en un estado previo que es la disociación. Y ahí le voy a pedir a Guillermo si podemos pasar el diagrama de los triángulos. Porque este diagrama nos va a aclarar cuál es el problema de la disociación para el analista. Dame un minuto. Nos enseñó Basili que el encuadre, cuanto más rígido, en el paciente grave protegía al analista del paciente y al paciente del analista. Y dentro del encuadre rígido estaría la neutralidad, o el intento de ser neutrales. En este caso, cuando un paciente nos consulta, en ese triángulo representamos tres vértices, uno de los cuales va a ser el paciente, otro el analista y el otro el tercero excluido, que va a ser el que va a quedar por fuera de la disociación. En este triángulo, el paciente necesita idealizar al analista, idealizarlo para poder confiar en él, pero con el precio de someterse. Y como sabemos que no hay clavos contentos, posiblemente este sea claramente la agresión. Cuando el paciente ubica al analista en este lugar de idealización, trata de sabotear la neutralidad analítica. Y por lo tanto van a venir los pedidos de consejos o los reproches al analista. ¿Y esto de qué manera puede ser? Por ejemplo, yo acá escribí una pequeña viñeta. Una paciente, Julia, acude a la consulta para resolver un hecho de acoso sexual porque fue acusada frente a una pareja ocasional de su círculo de amistades. La edad de ella será aproximadamente 40 años. Después de varios años de análisis, me dice: doctor, no entiendo. Hace un mes con usted comprendí que Pedro estaba totalmente equivocado, que la víctima era yo, que él me había perjudicado moralmente y físicamente. Y ahora, en esta sesión, entiendo lo opuesto, que Pedro tenía razón, que la equivocada era yo, que malinterpreté la escena y además la propicié. De esta manera usted me va a volver cada vez más loca. Y yo le digo, no, Julia, lo que sucede es que cuando usted me hablaba de que el culpable era Juan y usted era la equivocada, era una parte suya que en ese momento sintió culpa y por lo tanto bronca y agresión. Y eso terminó descargándolo contra su amigo. Cuando usted dice que en verdad usted es la víctima y Pedro era el agresor, el abusador, el acosador, está mostrando a mí otra parte suya que en verdad siente que su amigo la defraudó. Tenemos que tratar de ver en qué punto usted puede sentir que Juan no es ni bueno, que Pedro, perdón, no es ni bueno ni malo, y que usted tampoco tiene la culpa de lo que pasó y tampoco tenía todas las chances de que esa relación saliera bien. Vale decir, el paciente nos invita a que nosotros digamos si él es bueno, si él es malo, si Pedro es bueno, Pedro es malo. Si caemos en esa trampa, posiblemente el paciente después nos eche la culpa, no de que nosotros nos equivocamos, sino de que en verdad nosotros estamos del lado de Pedro y no estamos del lado de él.
Ese es un ejemplo en el cual puede quedar la disociación en contra del analista y el paciente tratando de sabotear el análisis para que no progrese. Perdón, una cosa. Sí. No podemos transmitir material clínico, les aviso. No, esto es deformado, es una fantasía que tengo yo, como para tener una idea. No, porque como estamos acá es una cosa, pero como esto se transmite. Sí, sí. Otro caso parecido sería el que puedo ver en las salas de internación. Qué rápido. Después. En un caso de un paciente que, por ejemplo, un día me recibe y me saluda y me dice: doctor, ¿cómo está? Usted es el mejor médico del mundo, qué bien que me siento, estoy contento con usted, gracias por ayudarme de esta manera. A las 12 me dice: doctor, ¿me puede atender? No, mire, ya está, me estoy retirando. ¿Puede ser mañana? Sí, cómo no, ningún problema, gracias. Al otro día de la mañana, el enfermero me dice: doctor, el paciente R le prendió fuego a un colchón, casi que un compañero. Es decir, en este caso, la agresión es proyectada en el paciente que recibió la agresión, que fue intentado quemar, y en verdad es una agresión que iba dirigida al analista, que no pudo atenderlo y lo frustró en ese momento. La frustración es el motor de muchas actuaciones, y las actuaciones son una muestra de la pérdida de neutralidad. Y un último ejemplo. Cuando un paciente hace que la disociación quede proyectada por contraidentificación proyectiva inductora en el equipo tratante. Los enfermeros pasan a ser los malos, los que no lo quieren y los que lo agreden. Y el terapeuta y el psicólogo, el médico y el psicólogo, son aquellos que lo van a defender y le van a permitir salir de alta. Esto va a hacer que se enfrente el equipo terapéutico y que el paciente se sienta más aliviado cuando los enfermeros se pelean con los médicos por lo que el paciente hace. Y las actuaciones van a ser una provocación para que justamente el equipo terapéutico se haga cargo de la agresión y la frustración y la soledad que tiene un paciente internado por lo general en nuestro hospital por estas cuestiones de la grieta, de la pobreza y de los problemas sociales que estamos teniendo. Bueno, esta era un poco la idea que quería transmitirles. Gracias. Gracias, doctor Besuccio. Y bueno, creo que tuvimos tres enfoques muy valiosos, profundos los tres. Uno, una descripción desde los comienzos de la obra de Freud, actores porfirianos, hasta el día de hoy. Valiosa, entiendo que Mabel nos alertó un poco más del tratamiento de pacientes neuróticos y en un contexto social y cultural. Esa fue su profundización. Y que Adrián nos hizo una exhaustiva, profunda y para mí muy valiosa descripción de lo que es la neutralidad en el tratamiento de pacientes con patología severa. Creo que fueron tres enfoques distintos. Aprovecho mi lugar de coordinador, digo dos palabras y ya abrimos entonces la discusión. Primero, Lía Rico, pero primero voy a poner un bocadillo. Yo lo pensé desde un principio como el antiguo tema del investigador frente a su objeto, uno de los pilares de la ciencia, ¿no? En esta tarea tan particular que es la nuestra, que es la de ser a la vez de objeto, el mismo objeto que es observado para ser descrito, entendido, estudiado y modificado, ¿no? Esta imagen especular, a la que creo que se le suma, que es muy breve, una operación de nuestra historia y de nuestra constitución, como las patologías, nosotros también venimos del terreno de las patologías graves, y que es que el objeto de estudio es el que nos compone, este otro que narcisísticamente nos articula, de las versiones de Narciso, que son muchas, pero no tantas. A mí la que siempre más me atrajo es la que Narciso se ve en el espejo de agua y lo que ve es una imagen que se está enamorando de él, que a la vez lo está constituyendo narcisísticamente, que es lo que lo atrae, y este enamoramiento que ve en su imagen es el que a la vez hace que se enamore y se da un feedback maravilloso, me parece que es el de la constitución narcisística. Y nos toca justamente un objeto con el cual tenemos un vínculo constitutivo y amoroso que a la vez es el objeto de estudio, ¿no? Creo que quisiera aportar este pedacito. La diferencia grande creo que está planteada entre pacientes con enfermedades de mayor gravedad, con perturbaciones más importantes, y
yo les quiero contar una cosa. En pacientes que no han sido pacientes estrictamente graves, tal vez porque yo no he tenido mucha oportunidad de tener lugares de neutralidad donde pueda aportar mucho, ni desde lo político, ni desde lo ético, ni de... Yo no estoy pacientes neuróticos, ¿no? Y bueno, creo que no. Mi aporte no puede ser muy grande. Sí en pacientes perturbados, ¿no? Creo que una vez Abadi dijo algo respecto a las transferencias eróticas. Dijo, bueno, levante la mano el que tuvo alguna vez una transferencia erótica en pacientes. Y después preguntó, ¿y en pacientes neuróticos? Y prácticamente se bajaron todas las manos, ¿no? Entonces creo que acá hay algo que va un poco por ese lado, en esta separación. Así que bueno, vamos a Lía Ricón, que arranca con sus aportes. un cachito de Usa el micrófono, Laura. No, Laura va. Ah, sí, por favor. Si algo me está pasando, Dale. me pasa alguna parte de la pared. Es un minuto. Laura, usa el micrófono. No, yo voy a, Guillermo va a tratar de pasarme algunas preguntas que surjan del YouTube, que hicieron algunos que lo están viendo por YouTube. Varios agradecen y sobre todo felicitan lo del principio, lo del premio. Así que esa es la primera parte, después sigo. Bueno, las tres exposiciones han sido muy ricas y muy variadas, ¿no? Realmente hemos aprendido mucho. Yo quería hacer algún comentario general en términos de que neutralidad no es indiferencia, no es trascendencia, no es estar fuera de la cuestión, no es prescindir de esto que es la relación analítica, que es la relación entre dos personas totales. Eso por una parte. Y por otra, hacer una objeción muy específica a decir que el psicoanálisis y la docencia no tienen nada que ver. Estos son conceptos muy antiguos de la docencia. Antes, cuando la docencia era tal como la planteó y la criticó Paulo Freire, cuando era una docencia bancaria. Es decir, yo deposito conocimientos en el otro. Esta no es la docencia actual. La docencia es un proceso donde se da una circulación del aprendizaje de la misma manera que se da una circulación de la función analítica. Es decir, la función docente circula y la función analítica circula. De modo que son la misma cosa. Cuando uno está coordinando varios grupos de actividad docente, y pasa para ver, cosa que me ha tocado hacer muchas veces, cuando vos ves el coordinador sentado afuera tomando un café, el grupo anda bien. Cuando lo ves parado delante hablando y diciendo, no es el grupo, no es así. Entonces, en los que trabajamos en grupos como las multifamiliares, la diferencia entre una multi que recién empieza y una que tiene historia es enorme. Porque en la que recién empieza, todo el mundo está expectante con respecto a la posibilidad que haya esta mente preclara del psicoanalista que dice lo que hay que decir. En las otras no, hay una función psicoanalítica que circula, que puede estar puesta por la mucama que trae un vaso de agua, por el que dice, el padre que dice algo, o el paciente que está haciendo la experiencia. Es decir, que no hay que quedarse con el concepto antiguo de tarea docente, porque este sí que no es psicoanálisis, pero la docencia hoy es otra cosa. Es un proceso donde hay una función que circula y de esta manera es sumamente parecida a la función docente, a la función psicoanalítica. No es que sean dos cosas distintas. La otra sí, la bancaria que criticaba Freire, sí, esa era totalmente distinta. Yo no impongo, no sugiero, no planteo. El conocimiento está en todas partes, no está en la mente preclara del psicoanalista que se para al frente y dice, bueno, eso.
Bien. Esa tendría que ser una de las cosas a aportar justamente en las instituciones psicoanalíticas, debatirlo y trabajarlo. ¿Vos también? Luis Oswald, el coordinador del espacio Sparring de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Después voy a hacer un comentario sobre el trabajo nuestro que presentamos hace unas semanas con Besuski acerca de que si el analista, la personalidad y la persona del analista curan y o enferman en el tratamiento psicoanalítico. Quería decir, con lo que Gustavo decía, que desde 1923 el premio Nobel de Heisenberg fue precisamente la inclusión del científico, el observador, a partir de allí, desde 1923, digamos, esto está descartado de que es así. Es imposible pensar, digamos, que el investigador o el científico en cualquier campo, inclusive en el analítico, no tiene participación en lo que sucede. De esto lo Barangé con el famoso de la teoría de campo, que en realidad es de Merleau-Ponty, pero lo incluyen inclusive ellos dan la patología que refiere al respecto, que como un baluarte, que es motivo de cambio de analista o por lo menos de cambio de analista o de analista didacta, sí, eso. Y quería decir que precisamente la importancia de la persona y la personalidad del analista en el tratamiento psicoanalítico, que a veces es hasta motivo de cambio de terapeuta, etcétera, etcétera, cuando se convierte precisamente en lo que dicen los Barangé en un baluarte del tratamiento. Bueno, después puedo decir otra cosa. Ya en 1909, Ramón y Cajal, en su tesis, creo que no sería una carilla, aclara que lo que él vio fue una neurona teñida, no una neurona, ¿no? O sea que el concepto de subjetividad y objeto es, sí, coincido con lo sí, totalmente. ¿Vos qué tenés? Sí, no, quería, en sintonía con lo que planteaba la doctora Ricón, yo había tomado y no lo llegué a leer, cuando René Owen habla de los riesgos de la neutralidad, toma tres aspectos, y uno es que dice, bueno, ¿qué pasa con el aprendizaje? El aprendizaje no es tanto, claro, como dice la doctora, no es tanto un depósito de aprendizaje, sino que entonces dice que tiene que ver con esa relación óptima que hay entre los juicios del analista y los conflictos del paciente, y ahí de ese trabajo hay un aprendizaje. El otro punto es la mala visión de las emociones, y el otro punto es bueno, la interpretación errónea de la técnica que es lo que planteaba Manuel, ¿no? Una técnica estricta. Y en cuanto a las emociones, como es un analista relacional, hablaba que hace una apoyatura en las neurociencias y dice que es imposible que cualquier intervención no esté asociada con un background cognitivo. No se puede pensar sin lo emocional, así que es imposible. Bueno, nada, eso. Gracias. Con respecto a Olga, me quedé pensando en el tema de los... Me quedé pensando en algo que dijiste, Olga. No, el tema de los términos en alemán, me parece que serían un mínimo problema al lado de la estructura gramatical todavía, que nos complica más, ¿no? Que si nos hablamos del término estamos muy cortos. Ahora sí, Olga. No, era yo, Olga, pero ya que lo decís, tengo que hablar con él. El término en alemán, yo lo había rastreado, yo lo había rastreado el término en alemán y en ese momento no lo tenía en la cabeza, pero tenía mucho que ver con una traducción en español que daba indiferencia. Indiferencia. Indiferencia ante, bueno,
Ahora, cuando pasó a la traducción, Jones es el que dijo, no, esta traducción no va bien, y él pone neutralidad en inglés. Él es el que pone la palabra neutralidad. Pero de todas maneras, hay esa diferencia entre abstinencia y neutralidad. Que, bueno, todo ese trabajo de ponerle el nombre en cada idioma hace una diferencia, ¿no es cierto? En cada idioma y cada cultura tenemos que darle una vuelta y darle nuestro concepto o el concepto del grupo que debemos admitir. Lo mismo pasa para los accidentes. En psicopatología de la vida cotidiana. Julio Granel decía que se usaba un término en alemán para... No estaba, mejor dicho, está la traducción de la palabra accidente, pero no se refiere al accidente psicoanalítico que hace uso Julio Granel. El término en alemán es Vergreifen, que quiere decir trastocar las cosas confundido. Y en realidad a eso llamamos accidente. Y en realidad, bueno, es cierto, uno en ese momento cuando tiene el accidente, tiene una situación de confusión que trastoca las cosas confundido, tal como las dice Freud. Freud usa la palabra accidente en términos aristotélicos, no en los términos psicoanalíticos que debería usar. Y yo quería decir algo agregar algo a lo que decía Lía, que en realidad una cosa es el concepto de educación que uno verte en una jarra sobre un vaso. Y el concepto moderno es encender una vela enciende otra. Digamos, con lo cual es muy diferente el concepto educacional en ese sentido. Que yo creo que en psicoanálisis es así. Uno enciende una vela, el analista enciende algo en el paciente para que eso se desarrolle después. Sí, ya lo avisé, porque no me entendió Gustavo. Raquel Goldstein. Cortito. Sí. Siguiendo con la cuestión de la educación, la vez pasada un grupo que trabaja en educación puso una frase de Eduardo Galeano que decía: un buen docente es aquel que hace dudar a quien enseña. Y otra cosa, me acordé de una vez, hace muchos años, que en mi residencia, un analista dijo: al paciente hay que darle comprensión, amor y ayuda específica. Era una época en la que el kleinianismo estaba en su máximo esplendor y no había que darle ni comprensión ni amor, solamente eso, Lidia. Entonces, pero yo ahí, yo estaba ahí en esa situación. Era como decir a los pacientes más de 18 años darle la mano y no darle un beso. Así perdí más de un paciente, porque como trabajaba con adolescentes, te di la mano, lo traté de usted, aparte, después de los 18 años. Bueno, todo eso, por suerte, lo hemos cambiado. Bueno, Está queriendo hablar Néstor lo tenemos en YouTube. Adelante, Néstor, entonces. No, está ahí, en Zoom. Díganle que habilite el micrófono, por favor. Díganle que... Néstor. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ahora sí. Ahora sí, bueno, perdón. No, decía que me parecieron excelentes las tres presentaciones. Nosotros, bueno, sí, como dijo Mabel, venimos trabajando hace algunos años en un grupo de investigación sobre neutralidad. La idea que tenemos es que la neutralidad es posible, lo va a mencionar también Mabel, es posible e imposible, es un camino muy estrecho. Es un camino en donde corremos el riesgo del acting indoctrinador,
pero también corremos el riesgo del acting percepticida. Nosotros estamos trabajando bastante este tema del percepticidio en este momento, en un mundo muy globalizado y muy efectivo, con sus fake news. Ya se está trabajando en otros lados, en San Pablo están trabajando sobre fake news. El concepto de estudio de la neutralidad ha sido algo que ha llevado tiempo. Ahora está saliendo adelante un grupo de investigación de la IPA sobre neutralidad, pero en general no se ha tocado, sobre todo el tema de la neutralidad sociopolítica. Creo que hay mucho prejuicio al respecto, se tiende a creer que político es necesariamente partidario, depende mucho de la ideología de cada uno de poder meterse en eso, y no solamente sobre la política, sobre la religión también. Breyer, precisamente, en el trabajo que mencionaba Alejandra, en su excelente exposición, Breyer decía que en los pliegues de la religión y de la política hay elementos inconscientes que si no perdemos, perdemos bastante de nuestros pacientes. Y la otra cosa, bueno, que para mí está claro que la ideología sociopolítica del analista es parte de su singularidad real y que está presente en el campo transferencial, es la forma que percibimos la sociedad en la que vivimos, desde una definición de ideología como el esquema organizador, que nos sirve para articular cómo preferimos que funcione la sociedad, o según Costa-Ollade, cómo imaginamos la sociedad. Y para imaginar la sociedad sin percepticidio, sin borrar la realidad, sin quedarnos envueltos en pactos negativos muy duros, de lo que hablaba Caes, para eso tenemos que ayudar a nuestros pacientes a que validen y usen capacidad de percibir. Digamos, que no queden totalmente dóciles frente a la posibilidad de que cualquier extremo se pueda violar su capacidad percepticida. Lo último que quería decir es en relación a la singularidad del analista. En el epílogo de Dora, Freud habla de algo que fue traducido como peculiaridad real, y que durante mucho tiempo no se tuvo en cuenta. Maruco por un lado y algún pequeño aporte mío, hemos trabajado el tema de la singularidad real como algo que incluye todas estas cosas, desde su ubicación ideológica sociopolítica, su esquema referencial de origen, sus series de complementarias en general. Es decir, que esto está presente en Freud, la singularidad del analista, en un agregado en el epílogo de Dora, por una traducción, ya que estamos hablando de las traducciones que tienden a confundir. Ballesteros lo llamó peculiaridades y no se le dio lugar hasta que después, bueno, Maruco les decía, lo sacó adelante. Esto es en términos generales lo que quería decir, insistiendo que hoy día, por suerte, el tema de lo sociopolítico como parte de la ideología del analista está siendo cada vez menos tabú. Es decir, que hay una reunión plenaria del Congreso de FEPAL que se llama Psicoanálisis y Política. Por primera vez en la historia de las instituciones psicoanalíticas hay una reunión plenaria de una organización regional como FEPAL sobre este tema. En ese sentido, bueno, es parte de lo que nosotros veníamos trabajando. Bueno, felicito nuevamente a la mesa porque me pareció excelente y he aprendido mucho. Nada más. ¿Qué tiene que ver con, perdón, lo de FEPAL y política? Laura. Sí, un minuto. Laura, sí. Me parece que lo de FEPAL, con lo de primera vez de un foro sobre política, tiene que ver, a mí me parece, con las próximas elecciones en Brasil. De hecho, yo que me dedico bastante al tema de la comunicación y las redes, a mí me llama mucho la atención los brasileros, sobre todo cómo ellos postean sobre temas como de democracia o de falta de democracia, ¿no? En algunas sociedades brasileñas me llama la atención porque nosotros no lo hacemos. Y llama la atención. Tengo algo del Zoom que comentaron sobre los accidentes. Nosotros paradójicamente tenemos más desarrollo político de calle, inclusive y demás, que ellos, y después no hablamos en los determinados medios, ¿no? Y ellos sí.
Bueno, yo quería felicitar a las tres exposiciones, la verdad que muy buenas y bueno, mucho material como para pensarlo y poder decir cosas, no sé, interesantes, por lo menos como lo dijeron ustedes. Yo me quedé con resumiendo una cosa que dijo Lía, que tiene que ver con todo lo de ustedes también, lo de función psicoanalítica, ¿no? En relación a la neutralidad. Me parece que lo de función es fundamental de no perderlo de vista y relacionarlo como eso de función en relación a persona del analista. ¿Y qué pasa con ese concepto de persona? Algo de esto dijo Luis, también dijo Adrián. Bueno, esa disociación que tenemos que tener en cuanto a la persona y la función del analista, y en lo que estuvieron trayendo de la investigación, y me parece que esto es claro, no hay dos, son tres los lugares, ¿no? Entonces, esa otra tercera persona, ¿cómo la tenemos en cuenta para funcionar en esta operación analítica? Y la otra cuestión es que en relación especialmente a los pacientes graves, pero me parece que a todos, hay algo que, ahora no me acuerdo cómo se llama, un analista español habla que lo primero es el trato, ¿no? El buen trato, diríamos, cómo el paciente se puede sentir o no recibido en esa primera entrevista, que eso va a ser algo que, bueno, va a poder dar las posibilidades de una transferencia inicial o no. Entonces es algo que a veces no lo tenemos demasiado en cuenta, ¿no? Me parece que va a ser parte también de todo lo demás y de la posibilidad de neutralidad, y que lo que le podamos decir al paciente, por más difícil que sea con respecto a ciertas convicciones que tenga, o políticas o ideológicas, pueda ser bien dicho, digo, sin esa agresión, o que él lo pueda tomar sin esa agresión, ¿no? Que pueda dilucidar algo de esto que decían recién, que puede estar en la ideología, en la religión, o en esos pensamientos a veces aparentemente muy concretos. Bueno, nada más y gracias. Yo quería hacer una alusión que va a ser muy entendida por los que hemos trabajado en hospitales. La neutralidad como parte del encuadre se lleva puesta, es como un guardapolvo. Es decir, vos tenés el guardapolvo puesto aunque estés en el subte con el paciente, ¿no? No importa. Se lleva, es un aprendizaje que implica respeto, que implica conexión con el otro, desde la perspectiva de poder ayudarlo a desplegar su abanico, que no tiene nada que ver con la indiferencia, que no tiene nada que ver con imponer algo, pero que cuando uno llega a ser analista, lo lleva puesto como el guardapolvo, ¿no? A mí se me ocurrió que es una comparación que para los que hemos trabajado en hospitales útiles, te pones el guardapolvo y sos médico ahí, ¿no? O sos personal de salud. Y la neutralidad también. A mí me parece que la neutralidad implica ver que el resultado. Yo me acuerdo que Blecher tuvo pacientes que terminaron siendo curas. ¿Qué es José? Varios. Bueno, quiere decir que él pudo tener una neutralidad absoluta como para que el paciente eligiera desde adentro, ¿no? Sí, se le decía el rabino rojo. Sí. Se le decía el rabino rojo a Blecher. Sí, claro. Sí. Bueno, eso era. Bien. ¿Qué Susana? Bueno, en este grupo que trabajamos mucho en la neutralidad, en la neutralidad sociopolítica, usamos bastante algunos conceptos de Breyer que me parecen muy interesantes. Él lo que dice es
que no hay por qué dejar de analizar lo que tiene que ver con las ideas, valores y creencias del paciente, por más que sean egocitónicas, que eso no quiere decir que sean inamovibles. Y tomando lo de Lía, él hablaba de la experiencia en un convento, creo, algo así, en Cuernavaca, con los monjes que se analizaron. Después, por supuesto, el Vaticano le prohibió al superior decir esas cosas, pero del cual algunos siguieron eligiendo ser monjes y otros no. O sea, como que el poner en duda, el poder cuestionar una forma de vida, ¿no? Desde un psicoanálisis. Y él toma me parece muy como importante el concepto del cuadro interno, que decía, esta cosa de que no es el guardapolvo, sino es una cosa que aprendemos y que lo hacemos, nos sale desde adentro, sea con un paciente grave, sea en el... Claro, sea el paciente en un pasillo del hospital, digamos, o sea, en el consultorio más confortable, digamos. Es el cuadro interno que se pone en juego. En el auto. En el auto. ¿Querés contestar algo? Y aún alguien que siempre nosotros pensamos como ortodoxo, como Echegoyen, hablaba de que el analista tiene que ser un observador sereno, pero comprometido. Sí, escuchando la Lía respecto a esto del guardapolvo, resulta que con los pacientes graves, una de las técnicas que utilizamos tiene que ver con la confrontación y la planificación y mostrar al paciente y conectarlo con la realidad externa. Y la realidad externa significa el sentido común. Y ahí nosotros, cuando lo conectamos con el consenso de algunas ideas, de unos actos que están a veces reñidos con lo que se va a encontrar, puede ser que nos salgamos de nuestra neutralidad si solamente analizamos el material que trae el paciente. Entonces es inevitable que la realidad sea un agente que porta una neutralidad que el paciente mismo tiene que tratar de alguna forma de asimilar. Y ahí es donde tenemos que tratar de mostrarle que no es una idea nuestra, sino es una idea del consenso que se va a encontrar en la calle. Porque el problema lo va a tener con el jefe, con la pareja, con la persona que lo trajo hasta el consultorio. Por eso el tema de la neutralidad en el paciente grave tiene que de alguna forma siempre ligarse a la realidad, porque el paciente borde va a tener alteraciones en el sentido de la realidad. Y este sentido de la realidad alterado justamente es aquello que lo hace muchas veces entrar en conflicto con otras personas y a veces consigo mismo. ¿Algunos comentarios? Quiero, no puedo dejar de hacer alguna referencia del grupo de mitos. Bueno, varios de nosotros venimos trabajando ya hace tiempo y esto... No es un aviso, pero quiero todo este trayecto de tantas décadas en el grupo de mitos nos ha llevado a pensar en alguna bajada técnica, como que no solamente Freud pensaba en los mitos porque quería tomar modelos teóricos, sino que estos modelos nos han llevado a conclusiones técnicas. Una de ellas es que nosotros entendemos los mitos como estas respuestas a que no tienen respuesta para nosotros. La vida, la muerte, la enfermedad, las diferencias, el hecho de que alguien pueda concebir y alguien pueda no hacerlo, y bueno, en general todas las cosas que tienen una importancia, digamos, ¿no? De las que somos absolutamente desconocedores y necesitamos una teoría que nos lo explique, de la que estamos absolutamente convencidos. Si no, no es efectiva, me está contestando si no, no es efectiva si no estamos convencidos de esto. Entonces, nosotros entendemos que técnicamente, desde la persona que intentamos analizar, hay en principio un enunciante, una entidad desde la cual esa persona enuncia. Y una señora que dice, estoy muy contenta porque mi hija salió con un novio que tiene plata, ¿no? La señora me está hablando desde su mitología, desde su respuesta, desde su concepción del universo, que es la que está convencida. Entendemos que las únicas verdades son los mitos. Para ser mitólogo tenés que ser
psicoanalista mayorista tenés que ser, porque te quedas te sacan la escalera del pincel, no tenés dónde agarrar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tal vez esta neutralidad nos lleve a nosotros a tratar de entender en un principio desde qué enunciante se está expresando este paciente, cuál es su trama mítica, es una trama religiosa, es una trama política, es una trama espiritual, es una trama ética, es una trama de superioridad ética, donde el tipo es vegano, si yo no me como la vaca porque no la mato, ese tipo de cosas, ¿no? Donde la superioridad ética opera. Y hay no me acuerdo el nombre del trabajo de Foucault, donde Foucault dice que todas las guerras tienen una base mítica, es mi mito contra el tuyo, que es tan creativo el mío como el tuyo. Entonces, creo que sí, y coincido con lo que vos decías, desde dónde lo está diciendo el que lo dice, y tratar de encontrar este lugar empático para recién poder entrar en el discurso, ¿no? Quería resumen la trayectoria y la bajada técnica a la teoría de los mitos, ¿no? Ahora sí. Perdón, quería leer algunas cosas que están en el YouTube. Agarra un micrófono. Los comentarios que hacen la gente que está en YouTube. Marita dice, lía muy claro, Marita dice, lía muy claro tu aporte sobre el encuadro y la neutralidad internalizado en el analista. Eve Abrines también dice, lía, el encuadre se lleva puesto como el guardapolvo. Creo que se trata del encuadre interno. También habían hecho unos comentarios, y sigue Abrines diciendo, ahora es Susi la que habla del encuadre interno. También habían hablado sobre el comentario de Luis y los accidentes, ¿te acordás? ¿Querés que comentara algo de eso? Bueno, para darle un poco lugar a la palabra de... Gracias a todas las posturas que han tenido en esta magna reunión. Yo estaba pensando en ese momento en lo que pasa con la sexualidad y el cambio que hubo en relación a la homosexualidad, la disculpa de la Asociación de Finlandia acerca de cómo antes el psicoanálisis estábamos considerando una perversión. Posición que nunca me gustó llamarle perversión a la homosexualidad, pero era como se decía. Y ahí recordé, porque eso tuvo efectos en los pacientes y tuvo efectos también en las asociaciones. En esta misma asociación hubo una situación con alguien que se sabía homosexual y terminó prácticamente echado. Bueno, no sé si será lo mismo. Entonces me acordé de una situación. Yo también trabajé con pacientes muy graves. Un día me llamaron al hospital Alvear, en el patio del hospital, una mujer claramente delirante, pero inteligente. Me dice, yo estuve con un terapeuta, estuve casada, tengo un hijo, pero soy homosexual. Y el médico al que fui me quiso cambiar. Entonces yo lo dejé. Y entonces me pareció que había sido inteligente. Y hubo un momento que me dijo, ¡ay, Raquel! ¡Qué fuerza que tiene el inconsciente! Fue como muy linda. La linda historia. La homosexualidad y lo trans en este momento. Tiene el micrófono. Adelante. Sí, el tema este del binarismo versus la aceptación de que no hay dos sexos es un tema muy complicado, porque acá ha habido dos situaciones de dos personas que han sido de alguna manera expulsadas. Sí. No te expulso a vos porque, sino de otros modos. Hay otros modos. Hay otros modos de expulsar a la gente. Entonces, a mí me parece que es muy importante discutir sobre si somos binarios o somos gente que acepta la diversidad sexual. Seguimos ligados al relato mítico judeo-cristiano de Génesis 1, 27, 28, varón y nunca lo vio,
los puso en el mundo y les dijo crecer y multiplicaos. No, la sexualidad no es únicamente el único orgasmo importante, es el del señor varón que tiene un orgasmo y eyacula en una mujer fértil. El resto, fantasía. Este es el mito judeocristiano. Entonces, si nosotros podemos aceptar que hay otras formas de sexualidad que no sean este orgasmo del varón en la mujer fértil, bueno, hemos hecho un cambio, pero yo creo, siempre pregunto, cuando alguien va a entrar a la asociación, ¿averiguaste cuánto es el binarismo del grupo? Hay asociaciones dentro de las que hay en nuestro medio que son menos binarias que otras. Yo no sé esta cuán binaria es, realmente no lo sé. Bueno, quisiera hacer un último aporte. Creo que hemos enfocado el tema sumamente diverso. Yo he aprendido mucho. Les agradezco, realmente. Son 3 departamentos que nos hemos juntado, esto es muy importante. Creo que lo más importante es que estamos juntos. Y- Acá presentes. Por favor, estamos presentes. Además para estar presencial. Yo no era un traje, pero era por YouTube. No, realmente les agradezco mucho y para mí, en lo personal, estar de nuevo con mis amigos y mis colegas es muy Una fuerte. fiesta, un día de fiesta, hoy Eso podemos quiere decir. sacar después de tanto tiempo, 2 años. Creo que eso es lo más neutral de todo. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias.